Un programa del Instituto Estatal de las Mujeres para todas las personas. Iniciamos. Buenas tardes, en la emisión de hoy vamos a hablar del resguardo de las costumbres y de las tradiciones en la familia. Luis, muchas gracias por estar en un programa más de La Llave de la Igualdad. Muchísimas Bienvenido. gracias, Juani, porque hoy, la verdad, vamos a hablar de la preservación de las tradiciones. Así es, y bueno, en nuestra cultura hay muchísimas tradiciones en la gastronomía, en los remedios, en la música, etcétera. Pero para eso nos van a hablar las expertas. ¿Tú recuerdas de alguna tradición en tu familia? ¿Algo que hayan transmitido otras generaciones? De la abuela hasta ahorita sí Así recuerdo es. mucho. Precisamente estas tradiciones recaen mucho en las mujeres, en las amas de casa. Y es precisamente la abuela la que, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si ella en casa, usted, recuerdo que mi abuelita cuando le dolía la cabeza, salía donde estaban las macetas y agarraba una hojita, me están diciendo que se llama ruda, y se la ponía aquí con saliva, se la ponía y se la aplanaba. Y todo el día, santo remedio, se le quitaba el dolor de cabeza. Un día a mí me pasó que me dolía la cabeza y me puse esa hierbita, se me quitó. Los chiqueadores. Los chiqueadores, Así exactamente. es. Bueno, pues de eso y más vamos a hablar aquí en este programa, así es que acompáñenos. Vamos a iniciar. La llave de la igualdad. Pues vamos a iniciar y precisamente como decías Luis, son las mujeres las que transmiten muchas de las costumbres y de las tradiciones por generaciones, ¿no? Pero también vamos a hablar de otro tema. También vamos a hablar de la preservación de la lengua materna, que ya pasó en estas fechas pasadas, vaya. ¿El 21? El 21, la lengua materna, qué tan importante también, aparte de la preservación de las tradiciones, es ir heredando este lenguaje que nos caracteriza a los mexicanos en América Latina. Es ir reconociendo el valor que tienen las distintas lenguas y conservarlas. Y para eso nos va a hablar una experta en la materia, Luis, en este programa. Sí, viene la Asociación Civil Cihuacali con Julieta Martínez, que nos va a hablar más sobre las acciones que hace la Asociación Civil. Aparte, nos va a hablar de este importante, la lengua materna. Y bueno, va a estar también la socióloga, investigadora, especialista precisamente en el estudio de diversas culturas y básicamente en la cultura norestense, porque ha recorrido los municipios para que se quede ahí y nos escuche y nos vea lo importante que nos va a transmitir esta investigadora. También nos acompañan de culturas populares para hablar más sobre los programas que están haciendo desde el gobierno del Estado de Nuevo León, precisamente para la preservación de las tradiciones y costumbres. Bueno, y usted vaya pensando como, ¿qué le parece que es tradición aquí en Nuevo León? Aparte de la machaca, del cabrito, de los dulces de leche, de la música, del acordeón, ¿qué otra cosa usted considera que es propio de nuestra región? Yo creo que cada municipio y cada rincón de Nuevo León tiene algo característico y eso precisamente lo hace muy rico y vamos a hablar más sobre esto. Pero ¿qué le parece si nos llama a los teléfonos 2020-9773 al 76 o nos contacta a través de Facebook como NL Mujeres? Puede hacernos sus preguntas que son completamente confidenciales y gratuitas o búsquenos en Twitter como Mujeres NL. Así es, no se olvide que el Instituto Estatal de las Mujeres ofrece los servicios de asesoría jurídica, psicológica, de trabajo social, también los talleres de capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres y el tema de empoderamiento, muy importante para que las mujeres salgan adelante de situaciones de violencia.
También tenemos como invitado el segmento de Hombre a Hombre con Omar Méndez, este segmento de las nuevas masculinidades, Juani. Así es. Y bueno, por lo pronto, Luis, vamos a dar inicio ya con el segmento de siempre para que nos compartas las noticias más importantes en esta semana. Vamos para allá. Adelante. Este es un tiempo para informar. Noticias. Estas son las noticias generadas a lo largo de la semana, noticias nacionales, internacionales y locales. Y esta vez son las locales. Uno de los derechos humanos es el derecho a la salud. En la brigada La Llave de la Igualdad, precisamente tenemos este derecho y cómo se vive este derecho. En este caso es a la salud sexual. Vamos a ver esta nota. Bueno, aquí estamos en el módulo de DKT México y nosotros nos encargamos de promover la salud sexual en jóvenes y en adultos por medio de una serie de anticonceptivos, ya sea tanto hormonales como no hormonales. Estamos aquí de la Secretaría de Salud dándole los servicios a las personas de lo que viene siendo la vacunación contra la influenza. Tenemos vacuna contra la influenza, tenemos información sobre lo que viene siendo la alimentación correcta, lo que es Juega Saludable, que son programas de lo que es salud para aprender para los niños, ya que ahorita los índices de obesidad están demasiado elevados. Ahorita estamos lo que es inscribiendo, renovando el Seguro Popular, renovación, afiliación, altas de integrante, cambios de domicilio, todo tipo de trámites. Trabajamos mucho lo que es la detección oportuna de cáncer de mama, hacemos grupos para llevar a las señoras que no tienen recursos, a lo mejor no tienen algún servicio médico, a realizarse su mamografía gratuitamente. El derecho a la salud es tan importante en todos y todas nosotras que vimos consultas gratuitas, Seguro Popular, consultas de planificación familiar. ¿Qué le pareció esta nota? Ahora vamos a una nota también local. Grupo de Transporte Transregio, el Instituto Estatal de las Mujeres y el Grupo DINA Transportes inician una nueva etapa. ¿Cuál es esta etapa? La concientización en el transporte público. Vamos a ver esta nota. A partir de hoy, el Instituto Estatal de las Mujeres estará presente en las unidades de transporte Transregio. A través de su personal, ofrecerá información en temas de derechos humanos y violencia contra mujeres y niñas a la población que usa el servicio de transporte urbano. Vamos a llegar directamente a las y los usuarios de las unidades de transporte público, donde vamos a entregarles materiales impresos, donde podemos permitir que nuestras usuarias vayan identificando posibles situaciones de violencia en cualquiera de sus tipos, en cualquiera de sus ámbitos, y también se les está entregando una guía de derechos. Con el inicio de la campaña Concientización en Movimiento, cuyo objetivo es coadyuvar a la erradicación de la violencia contra las mujeres, prevenir el acoso sexual y fomentar la denuncia. Y es dirigida por mujeres, es algo importante. Entonces, la señora Magdalena García y la señora Socorro Martínez, presidenta y vicepresidenta del Consejo, pues los lineamientos de ellas son seguir en ese tipo de iniciativas, ¿no? Como lo repito, somos liderados por mujeres, y es importante para ellas. Por lo pronto, desde octubre estamos trabajando con llegarse a esta tercera etapa, con entrenamiento a nuestros conductores. Se busca llegar a una primera etapa a 60,000 personas usuarias de las rutas 2, 23, 38 y 138 del Grupo Transregio. Es importante incluir en los cursos de capacitación el tema de violencia de género e incluir más mujeres operadoras del transporte público también para cambiarlo. Posteriormente se replicará la acción con el resto de las rutas de dicha empresa, el Monterrey y su área metropolitana, a las que suman 450 unidades. El Instituto Estatal de las Mujeres y Grupo de Transporte Transregio y Transportes de la marca DINA trabajando
en contra o para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, como repartiendo violentómetros y publicidad en los camiones. ¿Qué te pareció esta nota, Juani? Excelente información, Luis. Y bueno, una acción más del Instituto Estatal de las Mujeres para llevar este mensaje de la no violencia, como se decía, para concientizar a la población sobre este tema, y muy importante llegar a estos espacios donde se generan diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Entonces me parece genial esta acción. Genial. En 4 rutas por lo pronto, pero luego ya se va a ir extendiendo. Y que se ¿no? replique en todo el transporte público. Así porque es. si Ojalá que se animen otras empresas. Recordamos que hay muchas personas que a lo mejor en ese momento están sufriendo de violencia en el laboral, acoso en la calle, y que se den cuenta que hay servicios como el Instituto Estatal de las Mujeres donde las pueden empoderar, asesorar y acompañar en estos procesos. Así es, muy interesante. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Llave de la Igualdad y continuamos. Estamos en La Llave de la Igualdad. Hablemos de la lengua materna. ¿Qué es la lengua materna? Vamos a ver este video. El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra cada 21 de febrero. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. En el mundo se hablan más de 7,000 lenguas diferentes. En México se hablan 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes, pertenecientes a 11 familias lingüísticas, lo que convierte en uno de los países con mayor diversidad en el mundo, ocupando el segundo lugar el número de lenguas originarias habladas en un país dentro del continente americano. La UNESCO considera que la lengua de la comunidad está en peligro cuando el 30% de su niñez no lo aprende, y cita entre las razones para que esto ocurra el desplazamiento forzado de la comunidad, el contacto con una cultura más agresiva o acciones destructivas de los miembros de una cultura dominante. Con la muerte y desaparición de la lengua, se pierde para siempre una parte indestructible de nuestro conocimiento, del pensamiento y de la visión del mundo. Las lenguas maternas son los instrumentos más poderosos para preservar y desarrollar el patrimonio cultural, por lo que es necesario preservarlas para garantizar el desarrollo y enriquecimiento de los saberes tradicionales e incentivar la diversidad lingüística y multilingüismo. Vamos del otro lado del estudio que nos espera Juani con nuestro tema central de hoy, la preservación de las tradiciones y costumbres en el Estado. Vamos para allá. Muchísimas gracias, Luis. Y efectivamente, para dar continuidad a este programa que estamos hablando del resguardo de las tradiciones y de las costumbres, me da mucho gusto presentar a la licenciada Karina Rodríguez. Buenas tardes, Karina, gracias por acompañarnos. Gracias. Ella es socióloga, es investigadora en el tema de culturas populares, en desarrollo comunitario, desarrollo social y patrimonio intangible, y precisamente a través de CONARTE está participando en una investigación sobre el patrimonio intangible en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues agradeciendo su presencia y pues gracias. Para empezar con este nombre, con esta denominación de la investigación que están haciendo, ¿a qué se refiere cuando estamos hablando de patrimonio intangible, Karina? Bueno, cuando hablamos del patrimonio intangible, hablamos de todo aquello que no tocamos, ¿verdad? Pero que sin embargo existe, es un conjunto de saberes, de creencias, la música, la danza, finalmente la literatura. El CONARTE, a partir de una propuesta de la UNESCO, decide emprender todo un trabajo de registro del patrimonio intangible del Estado. Esta propuesta, bueno, inició hace más de 10 años y han sido, bueno, varios investigadores quienes han laborado en este proyecto, y la idea, ¿verdad?, es lograr que cada municipio del Estado
tenga un conjunto, un registro, ¿verdad?, de los principales saberes, de los principales conocimientos, y a la vez se pueda preservar este legado, ¿no? Okay. Muy importante hacer ese registro, Karina. ¿Y qué se ha encontrado hasta el momento? Porque se habla pues de una riqueza cultural de Nuevo León, y especialmente en algunos municipios, digamos, que tienen mayor difusión. Pero ¿qué podemos encontrar de manera general en esto que ustedes están haciendo? Todos los municipios tienen una gama indescriptible, ¿verdad?, de este conjunto de saberes. Indudablemente hay municipios donde es mucho más conocido. Cuando nosotros vamos y platicamos con la gente, pues resulta que hay palabras, resulta que hay saberes, resulta que hay canciones, resulta que hay músicos que no han tenido la difusión que tal vez en los municipios más conocidos o en los municipios donde más estas manifestaciones han sido más reconocidas. Se tiene, pero indudablemente todos son un conjunto de estos saberes, y es maravilloso darse cuenta, ¿verdad?, de que han permanecido por generaciones y generaciones, desde cuestiones de gastronomía, elaboración de dulces, elaboración de panes, elaboración de comidas de antaño, y que a veces son poco conocidas, ¿verdad? Incluso los cuentos, las leyendas, todo aquello que ha permanecido por generaciones y pues nos sigue maravillando, ¿no? Entonces, a partir de esta iniciativa de la UNESCO, pues se pretende que exista o que se materialice este patrimonio, ¿verdad?, a través de publicaciones que el propio CONARTE ha realizado a través de la última década. Excelente, porque estamos hablando de que Nuevo León es reconocido por su gastronomía en particular, y estamos hablando de 3 platillos, que es el cabrito, que es la carne asada, y bueno, que es el asado de puerco, ¿no? Bueno, la machaca, se me estaba pasando, la machaca y el asado, ¿no? En algunas zonas del estado, entre otros platillos, pero digamos popularmente, y que tienen orígenes judías, españolas, tlaxcaltecas, ¿no? Sí. Y bueno, que la gente lo sigue cocinando, y dependiendo de la región, le va poniendo su toque especial. Sí, para hablar, por ejemplo, del asado de puerco, encontramos que en algunas regiones es súper importante que se le ponga un hueso de aguacate, por ejemplo. Ajá. En otras regiones no. Pero estamos hablando de los platillos más conocidos, o sea, finalmente del asado de puerco, de la machaca, del cabrito, pero luego te vas a Galeana y descubres que están los chicales, ¿verdad? O sea, que es un platillo pues delicioso, que es poco conocido fuera del municipio, ¿verdad? Y que tiene un valor, o sea, como platillo de aportar a este patrimonio intangible, ¿no? Luego descubres que las flores de palma, y descubres que existen es cuestión nada más de ir, de platicar, de vivir, ¿verdad? Justamente en la experiencia de probar, de ver cómo se realiza el platillo, y es parte de la tarea que nosotros como investigadores tenemos, ¿verdad? De ir a los municipios y conocer ahora sí que en primer plano, cómo se dan, cómo se viven estas manifestaciones. Por lo general conocemos lo que ya sabemos que es muy popular y reconocido incluso internacionalmente, ahí está. Pero, ¿cómo dar a conocer los chicales y las flores de palma y otros platillos que se cocinan en nuestra región? Están las ferias, por ejemplo, también, pero ¿cómo se puede hacer para que se difundan? Pues creo que esta primera iniciativa del CONARTE de registrar ese patrimonio es quizá el eje más valioso, ¿verdad? Primero registrarlo, después viene la difusión de cómo, ¿verdad? Es súper importante este registro, porque hay municipios que por cuestiones migratorias
gran parte del año no hay gente, ¿verdad? No vive toda la gente que normalmente se espera que vive en un municipio, ¿no? Pasa mucho con los municipios del norte del estado. Entonces, se va la gente, a veces no regresa, a veces viven más tiempo en Estados Unidos. Entonces, lo más importante en este caso es primero el registro. De ver qué existe, que reconozcamos esta parte, ¿verdad? De que si no se hace este trabajo de registro, pues en unas pocas generaciones pues corre el riesgo de desaparecer, ¿verdad? Entonces aquí lo más importante es ese registro, luego ya viene la difusión, ¿verdad? Ahí, bueno, pues ya quizás son otros programas más también de involucrar otras instancias, no sé, turismo, incluso programas culturales, ¿verdad? Que están reforzando luego que se dé continuidad a estas manifestaciones. Hablabas ahorita de la migración precisamente, pero hacia afuera, o sea, del movimiento de la gente que sale principalmente a Estados Unidos a trabajar. Pero también tenemos la migración, la gente que llega a Nuevo León y que trae también su propia cultura, sus propias tradiciones, y que poco a poco también en Nuevo León se han ido adoptando. Ya forman parte, ¿verdad? De nuestra riqueza cultural, ¿verdad? Es súper importante por esto que mencionas. Tenemos migraciones indígenas que son súper importantes, que han enriquecido la diversidad o lo que nosotros tenemos aquí en el estado. Y aquí el papel que han jugado las mujeres en la transmisión de estos saberes es relevante, por no decir el más importante. Fundamental ha sido. Ahora que se ha celebrado el Día de la Lengua Materna, el 21 de febrero, justamente digamos que estas migraciones han sido a través del ámbito de las mujeres, del constructo de lo femenino, como se ha logrado transmitir esta lengua materna, ¿no? Como no, digamos que no se asimile, que la ciudad no asimile, ya que se pierdan estos idiomas, que no se pierdan estos saberes, que no se pierdan. Entonces aquí ahora sí que la potencia que hace que las mujeres se reúnan, que las mujeres platiquen, es que justamente las nuevas generaciones van adquiriendo esas habilidades lingüísticas, ¿verdad? Que de otra manera se perderían, ¿verdad? Así es. Importante este papel que desempeñan las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Cómo todavía seguimos cocinando las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿verdad? Hablando de comida otra vez, la receta de la abuelita o de la tía, ¿no? Que incluso, aunque no haya nacido en Nuevo León, que venga de San Luis, que venga de Zacatecas, que vengan de Veracruz, y que le da otro toque, ¿no? Y seguir manteniendo todo esto, incluso las artesanías también. Es súper importante, quizá ha sido un papel muy activo y muy constante el que hemos tenido las mujeres en la transmisión de estos saberes. Tú vas a los municipios y preguntas, ¿cómo aprendiste, verdad? Pues es que yo veía a mi abuela hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se insertan? A lo mejor en una economía informal, pero finalmente como un medio de aportar recursos al ámbito doméstico, ¿verdad? Vendiendo estos dulces, vendiendo estos panes, recuperando esas recetas, pero además dándoles ahora sí que un enfoque, traduciéndolo a algo económico, ¿verdad? Que representa un empoderamiento de las mismas mujeres, ¿verdad? Muy bien, hablamos mucho de comida, pero también están los otros ritos, por ejemplo, religiosos, en determinadas fechas, que también son las mujeres las que fomentan el seguir realizando determinadas acciones, por decir, por el Día de Muertos, el Día de la Guadalupana, etcétera. Sí, son tradiciones que van pasando de familia en familia, y donde la línea activa son las mujeres, ¿verdad? Han sido cómo se transmiten estos rezos. Cuando nosotros trabajamos en el registro también de las fiestas religiosas, y son la mayor parte de quienes participan en la elaboración, en la construcción, ¿verdad? Del evento, de la fiesta, de la ceremonia, son las mujeres, ¿verdad? Quienes
ahora sí que hacen de todo, ¿verdad? Participan de todo, desde elaborando las comidas de la fiesta, propias de la fiesta, con los cantos de las fiestas, con la organización de las fiestas, ¿no? Entonces siempre sale, ¿verdad? Involucrando a los demás integrantes de la familia. Siempre se involucran, pues, sí, pero... Nos están marcando ya que se nos ha terminado el tiempo, Karina, lamentablemente, y bueno, nos faltó hablar de otros aspectos, pero ya que vaya avanzando, también ustedes vayan avanzando en este registro muy importante que están haciendo, pues que nos lo vayan compartiendo. Claro que sí. Para claro también que que nuestro público esté enterado y enterada de cómo vamos, ¿verdad? Claro en esta que sí, materia. con mucho Muchísimas gusto. gracias, Gracias Karina. a ti. Y Hasta vamos a continuar después de una pausa aquí en La Llave de la Igualdad. Para continuar en este registro muy breve de lo que es el resguardo de nuestra cultura y nuestras tradiciones, porque son muchísimas, como ya vimos en la entrevista anterior, vamos a ver este pequeño video de las recetas de la abuela, de los remedios de la abuela. Veamos. La preservación de las tradiciones es muy importante. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre los remedios de las abuelitas? Todas y todos tenemos algún remedio que heredamos de ellas. El tiempo pasa, pero su sabiduría se queda. Es por esto que te presentamos algunos de los remedios más populares que nos han dejado a través de los años. Por ejemplo, el hielo para tratar la inflamación. Es tan efectivo que los doctores lo recomiendan mucho. Hacer gárgaras con agua salada ayuda cuando tenemos dolor de garganta. Tomar té de manzanilla para tratar la gripe y la fiebre es muy efectivo. El bicarbonato de sodio sirve para limpiar esa joyería que tanto quieres. La sábila es muy eficaz para tratar las quemaduras o la irritación en la piel. Sobar el estómago y la espalda con aceite y una cucharadita de aceite de oliva con sal para aliviar el empacho. Y cómo olvidar la sopa de pollo para curar ese resfriado. Las tradiciones forman parte de la riqueza de un pueblo y a través del tiempo siguen conservando su efectividad. ¿Y tú recuerdas algún remedio de la abuelita? Muy interesantes, bastante sencillos estos remedios, esperemos que hayan tomado nota. Y ahora vamos a una entrevista con mi compañero Luis Moncada del otro lado del estudio. Adelante, Luis. Gracias, Juani. Nos encontramos en el Museo de Culturas Populares y nos encontramos con el ingeniero Gerardo Nevares, director precisamente de este museo. Platíqueme sobre la oferta educativa o las actividades que tiene el museo. Mira, somos una unidad regional museo de culturas populares y desplegamos una serie de actividades en el reconocimiento de las expresiones culturales de las comunidades, ¿no? Lo cultural y lo artístico, bueno, hay alguna diferencia entre ellos, ¿no? Y estas expresiones culturales a veces no tienen cabida en algunos espacios. Este museo está dedicado precisamente a ello, a las culturas vivas, ¿no? Culturas que se generan en comunidades indígenas migrantes, que bueno, algunas ya no son migrantes, ya las tenemos, ya están aquí, ya son habitantes de Nuevo León, o bien en comunidades urbanas también, o comunidades extranjeras, en comunidades rurales, con los saberes tradicionales que tienen y demás. Y para atenderlas, bueno, desplegamos toda una serie de programas y proyectos. Entre ellos, bueno, al ser un museo, diseñamos y desarrollamos exposiciones temáticas que tienen que ver con esas expresiones. Está abierto al público, no hay costo de entrada. La idea es que seamos un agente sensibilizador de que hay otras formas de vida, no aquel Monterrey que se vivió tal vez en los 40 o 50, sí, ¿no? Las personas que emigran de otros estados a Nuevo León traen sus costumbres, tradiciones, ¿también pueden acercarse aunque sean de otros estados? Sí, claro, bueno, realmente consideramos que quien está aquí en Nuevo León está generando cultura, ¿no? Y estas comunidades, particularmente estas comunidades, las comunidades migrantes, enriquecen
traen nuevas expresiones, nuevas formas, tratan de preservar sus prácticas tradicionales de la comunidad o de la región donde vienen, sus danzas, sus rituales religiosos, etc. Y tenemos programas que tanto los muestran a través de estas exposiciones como los financian para que ellos puedan seguirlas desarrollando, las prácticas artesanales que han traído y demás. Es decir, son precisamente esas comunidades a las que atendemos, ¿no? Esas comunidades que podrían no tener cabida en otras instancias. Ingeniero Nevares, ¿las mujeres como principales transmisoras de tradiciones y costumbres se ve así o en mayor medida las mujeres o los hombres? Fíjate que es una pregunta muy interesante. Nosotros ponemos especial atención en las expresiones donde están involucradas comunidades femeninas. ¿Por qué? Porque tienen mucha razón en lo que estás diciendo. Estamos en una sociedad funcionalista, un estado que se asume, y así es, de industrial, financiero, comercial, de negocios, etc. Y en ese estado de cosas es el hombre que conservaba ciertas prácticas el que se ve atraído por nuevas fuentes de trabajo, abandonando sus prácticas tradicionales. Pero ¿en quién las deposita? Las deposita precisamente en la mujer, ¿no? Ya por último, ¿algún curso que se esté desarrollando aquí que se ofrezca a la comunidad? Sí, fíjate que tenemos al año 3 programas, ¿no?, educativos. Bueno, tenemos más, pero en cuanto a talleres, 3 momentos. Uno son los talleres de primavera, otro los de verano y los de otoño. Este año en primavera estaremos trabajando sobre joyería artesanal y estaremos trabajando sobre la talla de alabastro que se da en Galeana, Nuevo León. Posteriormente entraremos en el verano, donde hacemos un paquete de sensibilización sobre prácticas culturales populares para niños. Seguimos con talleres de adulto que no hemos definido, y en el otoño volvemos otra vez con talleres ya formativos para adultos sobre técnicas y prácticas artesanales. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias. Felicidades por la labor. Igualmente, gracias. Continuamos con el recorrido aquí en la Casa del Campesino, ubicada en el Barrio Antiguo. Volvemos al estudio en la Llave de la Igualdad. Gracias. La participación de los hombres en el programa La Llave de la Igualdad son las nuevas masculinidades. A continuación presentaremos el segmento de Hombre a Hombre con Omar Méndez. Vamos del otro lado del estudio. Este es Un Tiempo para Cambiar, de hombre a hombre. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este segmento de Hombre a Hombre. En esta ocasión platicaremos un poco acerca de la transmisión de tradiciones culturales. Específicamente hablaremos del lenguaje y de la lengua como un transmisor de tradiciones. ¿De qué tradición estaremos hablando? Es por todo sabido que hay una estructura patriarcal que es la que domina principalmente las culturas en nuestro país, en México, en nuestra cultura, en nuestro estado, municipio y demás. ¿A qué nos referimos con la estructura patriarcal? Que hay ciertos estigmas que van acorde a la expectativa y a la perspectiva que se tiene del hecho de ser hombre o del hecho de ser mujer. Mucho de esto, sin que nos demos cuenta, lo transmitimos día a día, minuto a minuto, con el discurso. Vamos a entender el discurso no como eso que decimos coloquialmente o esas palabras sin sentido, sino el discurso como ese constructo social de saberes, pero también de ciertos estereotipos que vamos a ir insertando poco a poco en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los hombres. Imaginemos una escena de hombres a punto de golpearse o discutiendo por algo. Cuando la tensión está al máximo y solo se necesita una pequeña frase para que rompa esa tensión. Si hay un insulto que entre los hombres, varones, es sumamente fuerte e importante, es el chinga tu madre. Tú le puedes decir a alguien, eres un tonto, eres un lo que quieras, pero si tú a alguien lo mandas, a lo que acabo de decir, ya entonces todo pierde sentido y entonces enardecemos, peleamos y demás.
No hay una frase más fuerte en nuestra estructura social que esa, por lo menos en México. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el hecho de que se quieran meter con las mujeres, con nuestra mujer, con nuestra madre? Eso responde inmediatamente a todo un análisis discursivo de cómo, a pesar de que las mujeres tienen todo este entorno de amor, de no pegarles ni con el pétalo de una rosa ni demás, suelen ser un uso o suelen ser un objeto que se puede utilizar para ofender a alguien más o para usarlo a favor de alguien. Pensemos en otro de los principales maldiciones o de las principales bromas machistas o micromachistas que existen. Pensemos, por ejemplo, en esta parte de no te rajes. No te rajes, no seas una niña, no seas mariquita, los hombres no lloran y demás. Todo esto es algo que sin pensarlo lo vamos reproduciendo día a día, lo hacemos a manera de broma. Recordemos que además los mexicanos somos súper buenos para atravesar el humor y las bromas en todos los temas que implican cierto dolor social, y a través de eso pues seguimos reproduciendo toda la cuestión machista. Es importante que ustedes escuchen cada vez que hablan, principalmente cuando hablan con sus grupos cercanos de confianza, cuáles son esas frases o esas palabras que suelen utilizar. Les aseguro que más de 10 de esas frases que utilizan con mucha frecuencia tienen que ver con un asunto machista o un asunto de violencia. Actualmente hay todo un discurso y toda una discusión acerca de si tendríamos que referirnos a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres que estudiaron medicina, como médicas o como médicos. Hay toda una polémica y un debate con la RAE de si acaso se tienen que modificar eso, o por qué no seguimos simplemente hablando como lo hemos hecho hasta ahora, si al cabo nadie ha salido dañado en esa cuestión. Creo que es importante que no echemos este debate a la borda, creo que es importante que no consideremos que todo lo que ha venido funcionando toda la vida tiene que seguir funcionando por el simple hecho de que lo ha hecho por muchos años. Creo que estamos en un momento de construcción, un momento de reflexión, y principalmente esa reflexión tiene que ir atravesada del discurso y de las tradiciones machistas que solemos tener en nuestra sociedad. Nos vemos en el próximo segmento de Hombre a Hombre. De hombre a hombre. Continuamos aquí en La Llave de la Igualdad y me da mucho gusto recibir a Julieta Martínez. Ella es presidenta de la Asociación Civil Cihuacali, la Casa de la Mujer Indígena. Muchas gracias, Julieta, por acompañarnos aquí una vez más. Y bueno, como estamos hablando del resguardo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, por supuesto, la lengua materna tiene que ser también considerada, tiene que ser abordada en este espacio, y quién mejor que Julieta para que nos comente nos abunde sobre este tema, Julieta, que nos digas a qué nos referimos cuando hablamos así de lengua materna, porque lo oímos, pero precísanos de qué estamos hablando. Muchas gracias por la invitación. Espacio. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en lengua materna o cuando hacemos alusión a la lengua materna? Nos referimos a aquella lengua originaria que nacemos hablando, personas que pertenecemos a alguna comunidad indígena. En este caso yo soy hablante de la lengua Tenec o huasteco, también como se le conoce. Entonces, también conviene precisar lengua indígena y dialecto. Muchas personas hacen referencia a estas lenguas maternas como dialecto. Sin embargo, esto es incorrecto, porque de acuerdo al INALI ya se le debe de reconocer como lenguas maternas o idiomas. Sin embargo, también tenemos variantes dialectales, que a esto nos referimos cuando, por ejemplo, en los nahuas, que están instaladas o insertadas en Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, hablan la misma lengua nahua, sin embargo hay variaciones dialectales. Hay algunas palabras que significan de manera distinta, algunas palabras no completamente la lengua, entonces a eso nos referimos con variantes dialectales. Muy importante esa precisión, que pasa también con el español, ¿no? Que algunas palabras significan diferente en el sur que en el norte, por ejemplo, aunque sea la misma palabra. Lo mismo pasa cuando se habla de la lengua indígena. Y bueno, muy importante que nos comentes, que nos precises esto. No
estamos hablando de dialectos, sino de lenguas, de Así idiomas, es, idiomas. ¿verdad? Aquí en Nuevo León, Julieta, han llegado comunidades indígenas, pueblos originarios. Corrígeme si estoy, estoy equivocada en los términos, ¿no? Porque es muy importante dar el tono preciso. Entonces, y traen, por supuesto, su lengua de origen, su idioma. ¿A qué se enfrentan en una comunidad como la de Nuevo León y especialmente aquí en el área metropolitana de Monterrey? Muy bien, pues siendo justo el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, es un tema muy importante en el que debemos de hacer reflexión sobre este tema. Siendo el estado de Nuevo León uno de los estados en donde se percibe mayor discriminación hacia estos temas, hacia el tema de la población indígena, bueno, las personas migrantes que se instalan en la entidad se enfrentan ante una situación muy complicada, muy difícil, debido a que se enfrentan a la discriminación por hablar la lengua indígena, por ser de comunidad indígena. Entonces se enfrentan a una serie de insultos, de agresiones físicos, psicológicos en distintos ámbitos. Y eso es muy importante y es muy significativo también, porque todas estas acciones de discriminación impacta en la identidad, en la etnicidad de las personas indígenas. Entonces ahí es muy importante hacer énfasis en cómo todas estas acciones discriminatorias conllevan a las personas indígenas a negar su identidad, a negar su etnicidad, pero también en algunas ocasiones, o ya las medidas extremas, es dejar de hablar la lengua materna, que eso es algo muy significativo, un impacto muy fuerte para las personas indígenas, porque la lengua es parte de ti, es tu identidad, es tu conexión con tu comunidad de origen, con tu núcleo familiar, y es imposible suprimirla con tus o dejarla. Exactamente. Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para preservar precisamente el utilizar la lengua de origen? Y entendería yo que se estaría perdiendo especialmente con las nuevas generaciones en los ámbitos escolares. Así es. ¿Qué se está haciendo ahí, Julieta? Muy bien, pues desde la asociación estamos trabajando los temas de violencia. La atención que brindamos es de forma bilingüe, contemplando la lengua materna. Dentro de la asociación tenemos compañeras y compañeros que dominan lenguas maternas, diferentes lenguas maternas de diferentes regiones, y justamente damos este enfoque intercultural, precisamente para revalorizar nuevamente la lengua materna en las personas que lo han dejado de hablar o que lo conciben como algo negativo o como una limitante para seguir desarrollándose, ya sea de manera profesional o de manera laboral. También contamos con espacio en medios, por ejemplo la radio, en Radio Nuevo León tenemos un programa que se llama Cosmovisiones, donde también la programación es en bilingüe, en la lengua materna y en español, justamente para seguir realzando el valor de la lengua materna en este contexto. Y obviamente estos espacios que agradecemos mucho que nos estén brindando, porque podemos hablar sobre este tema, mostrarles a las personas no indígenas e indígenas cuál es la importancia, por qué es importante seguir hablando la lengua materna, y justo en el Día Internacional de la Lengua Materna. Hablabas hace ratito de la discriminación, y ciertamente, y de acuerdo, está documentado con encuestas, y es penoso decirlo, porque el área metropolitana de Monterrey es una de las zonas que más discrimina, y precisamente la discriminación hacia las comunidades indígenas. ¿Cómo sensibilizar a la población en general de que es importante preservar nuestra cultura a través de la lengua? Es una de los aspectos que hay que cuidar. Hemos estado ahora sí que con un trabajo intenso desde la asociación, brindando pláticas, dando charlas de sensibilización, dando información sobre el tema de la población indígena. Yo creo que aquí lo más importante es tener esa apertura de conocer,
porque también vemos que gran parte de la discriminación viene dada por la ignorancia, ni siquiera conocen a las comunidades indígenas. Entonces nos dejamos influenciar por lo que dicen los medios de comunicación, por lo que escuchamos, por comentarios, que generalmente estos comentarios son despectivos, racistas. Entonces yo creo que aquí es muy importante que la población tenga esa apertura de conocer, de entender, comprender cómo es una comunidad indígena, y cada lengua indígena tiene o está conformada por toda una visión de una comunidad, es la cosmovisión de la comunidad. Entonces, que desaparezca una lengua indígena implica que desaparezca una gran parte de la cultura. Así es, muy importante esto que mencionas, hay que conservar, y estamos hablando precisamente de preservar nuestra cultura, y a todas y a todos nos corresponde aportar una parte para que precisamente tengamos y sigamos presumiendo de esta riqueza que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, Julieta, pues se nos acaba el tiempo, y agradeciendo tu presencia, en otra ocasión te invitaremos para seguir abundando en este tema. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Continuamos en La Llave de Igualdad después de una pausa. ¿Qué es esto? Este es la cruzada Seas quien sea, sígueme, una cruzada estatal contra la violencia hacia las mujeres y la niña. Esta es la llave de la igualdad. Seas quien sea, sígueme, por la inclusión, el acceso a tus derechos, a la seguridad y justicia, y a una vida libre de justicia. ¿Y cuáles son nuestros servicios? Atención jurídica, psicológica y de trabajo social, órdenes de protección, empoderamiento económico, capacitación en temas de igualdad y género, la brigada La Llave de la Igualdad, y también nuestros productos de comunicación, televisión y radio. Llama al 01800-503-7760. Recuerda que todos los servicios que otorga el Instituto Estatal de las Mujeres son completamente gratuitos y confidenciales. Vamos al video de la Guía de los Derechos. ¿Te imaginas una sociedad que respete los derechos de todas y todos? Sí, es posible. En el Instituto Estatal de las Mujeres queremos compartir contigo la llave para que disfrutes tus derechos. Tus derechos son la llave para una vida plena. Conócelos y hazlos valer. Derecho a la paz, a la salud, al trabajo, a la justicia, a la vivienda, a tener una familia y una identidad, a la seguridad, a la educación, a la alimentación, al libre tránsito, a vivir libres de violencia y discriminación, a participar en política, a la libertad, a un ambiente sano, a creer, opinar y expresar nuestras ideas libremente. La igualdad la construimos todas y todos. Seas quien seas, sígueme. Pues llegamos así al final de un programa más de La Llave de la Igualdad. Luis, como siempre, muy interesante este tema de resguardo de nuestra cultura. Claro, y que también recordamos a nuestros ancestros a través de nuestras abuelas, tías, mamás, con la preservación de las tradiciones y las recetas de la abuela, que me encantó ese segmento, Juani. Por supuesto, y no terminamos de hablar del tema, nos quedamos muy cortos, pero ya tendremos una oportunidad de ampliar en otros aspectos importantes para seguir difundiendo nuestras tradiciones y nuestra cultura. Claro, y también el tema de hombre a hombre, de nuevas masculinidades, también trató mucho referencia a lo que heredamos a nuestras hijas e hijos. Así es, el lenguaje importante, que es lo que transmitimos a través de lo que decimos, transmitimos nuestras ideas así y fomentamos ciertos estereotipos y roles. Así es que, bueno, terminamos, nos vamos, les esperamos próximo sábado aquí. En el programa La Llave de la Igualdad. 1:00 p.m.
La llave de la igualdad.